Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal de audiolibros donde grandes historias cobran vida para ti. Hoy te invitamos a adentrarte en una obra literaria que ha trascendido generaciones, una narración que ha tocado el alma de miles de lectores desde su publicación. Hablamos de La Dama de las Camelias, una novela romántica escrita por el célebre Alejandro Dumas, hijo, que no solo captura la esencia de un amor apasionado e incondicional, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre los sacrificios que el corazón está dispuesto a hacer por amor. En La Dama de las Camelias, nos encontramos con Marguerite Gautier, una mujer cuya belleza y elegancia la convierten en la musa de París, pero que vive atrapada entre el amor prohibido, las expectativas de una sociedad cruel y las sombras de una vida marcada por el sufrimiento. A través de su relación con Armand Duval, un joven sensible y romántico, la obra desvela el dolor y la complejidad de una pasión que, a pesar de ser pura y profunda, se ve condenada por las circunstancias. A lo largo de los 15 capítulos que hemos preparado para ti, descubrirás cómo el amor entre Marguerite y Armand crece, se desarrolla y enfrenta los desafíos impuestos por el destino. Cada capítulo de esta obra está impregnado de emoción, de decisiones difíciles, de sacrificios y de momentos que marcarán la vida de los personajes para siempre. Vivirás el sufrimiento de Marguerite, que lucha contra su enfermedad y el rechazo social, y serás testigo de la inquebrantable lealtad de Armand, quien hace todo lo posible por salvar su amor. Antes de comenzar con este viaje literario, queremos invitarte a que te suscribas a Audio Mentores, para que siempre tengas acceso a los mejores audiolibros de la literatura clásica y contemporánea. No olvides darle like a este vídeo si disfrutas de las grandes historias y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Ahora, toma asiento, relájate y permite que las palabras de La Dama de las Camelias te envuelvan. A medida que avances por estos capítulos, te sumergirás en una historia de amor que, más allá de su belleza y su tragedia, te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y el amor. Prepárate para emocionarte, sentirte conmovido y, sobre todo, para dejarte tocar por las palabras que, aunque escritas hace más de un siglo, siguen resonando con fuerza en el corazón de todos los que se atreven a leerlas. Comencemos con el primer capítulo de esta obra maestra. Espero que disfrutes cada momento de esta experiencia única. Capítulo 1. Hace ya varios años, y en circunstancias tan remotas que apenas me acuerdo de ellas, vi por primera vez en el teatro de la ópera una mujer que, al entrar, suscitó inmediatamente la admiración y la sorpresa de todos los espectadores. Era difícil no notar su presencia, ya que su belleza era como un faro en medio de la oscuridad de la sala. Era una joven, de una belleza tan singular que, al verla por primera vez, no se podía menos que pensar que había sido hecha para deslumbrar y cautivar a todos los que la rodeaban. En cuanto apareció en el escenario, la luz de los focos pareció posarse sobre ella como si el universo entero hubiera decidido iluminar su figura. Alta, con una silueta perfecta, caminaba con una gracia que solo los seres verdaderamente hermosos poseen, pero lo que la distinguía, más allá de su indiscutible belleza física, era algo en su porte, en su manera de moverse, algo que no se podía definir con palabras, pero que capturaba la atención de todos. Su andar, majestuoso y delicado, era como el de una reina en su corte, cada paso medido, con una gracia innata que la hacía destacar aún entre las más elegantes del lugar. Sin esfuerzo, parecía dominar el espacio, como si todo a su alrededor estuviera a su servicio. Era imposible no quedarse cautivado por sus ojos, que brillaban con una intensidad inusual, un brillo que reflejaba una mezcla de inteligencia y misterio. Su cabello, de un negro azabache, caía sobre sus hombros con la suavidad de la seda, y su rostro, de facciones delicadas, parecía esculpido por la mano de un maestro. Lo que primero cautivaba en ella era, sin lugar a dudas, la mirada. Esa mirada profunda, que parecía saber más de lo que los demás podían imaginar. Había en ella una melancolía, una tristeza que contrastaba con la imagen de esplendor que proyectaba hacia el exterior. A medida que avanzaba por el pasillo, sentí como todas las miradas se concentraban en ella, y de inmediato, no solo su belleza, sino algo más profundo en su presencia, comenzó a fascinarnos. No fue solo su apariencia, sino la forma en que llevaba consigo una especie de aura inalcanzable, como si fuera un ser que perteneciera a un mundo distinto, a un reino que los demás solo podíamos observar desde lejos. Las personas más cercanas a ella, que la conocían bien, decían que su presencia era como un hechizo, que una vez que la veías, no podías dejar de pensar en ella. Y aunque su vida era conocida por muchos,
su alma seguía siendo un misterio. En el Teatro de la Ópera, donde las cortinas y las luces parecían crear un mundo paralelo lleno de fantasía, ella era el centro de atención. En ese lugar, las personas como ella, cortesanas, habían encontrado su espacio, su zona de confort, entre el lujo y la extravagancia, pero siempre bajo la condena de ser vistas como una parte del espectáculo, no como seres humanos completos. Marguerite Gautier no era una mujer como las demás. Su vida era como un escenario donde, aunque todos la miraban, ella nunca se mostraba completamente. Era un alma atrapada en un cuerpo de belleza deslumbrante, un ser que nadie entendía del todo. La dama que se presentó esa noche se llamaba Marguerite Gautier. Su nombre resonaba en los círculos de la alta sociedad de París, pero solo unos pocos, los más cercanos a ella, comprendían las complejidades de su vida. A los ojos del público, ella era una mujer reservada, enigmática, una mujer que, sin decir palabra, podía hacer que todos los hombres se sintieran atraídos hacia ella, mientras que las mujeres, con un dejo de celos, la observaban con la curiosidad de saber qué secretos escondía. La sociedad parisina la había adoptado, sí, pero también la había juzgado. Era una mujer hermosa, pero su belleza estaba envuelta en la sombra de su reputación. Era una cortesana, sí, pero la más elegante, la más refinada, la más deseada. En el teatro, donde se celebraban obras para los ricos y poderosos, Marguerite parecía ser una de esas figuras que hacía que el ambiente se llenara de una mezcla entre admiración y distanciamiento. Nadie osaba acercarse demasiado, pero todos deseaban ser parte de su mundo. Y sin embargo, en su interior, ella era una mujer sola, marcada por una vida que no había elegido, sino que se le había impuesto. A pesar de su espléndido exterior, Marguerite vivía una vida solitaria, como si el brillo de su presencia le impidiera encontrar la verdadera compañía, la que se necesita para sanar un alma herida. Era imposible no preguntarse cómo una mujer tan fascinante, con una belleza que hechizaba a todos, podía ser tan inaccesible. En su rostro, a veces se podía ver la huella de una melancolía que no encajaba con la imagen de glamour que proyectaba. Y en esos momentos, parecía como si todo el esplendor que la rodeaba no fuera suficiente para llenar el vacío de su alma. Había algo en su mirada que delataba una tristeza profunda, algo que no podía esconder. A pesar de su vida llena de lujo y placeres, se sentía vacía por dentro, como si el amor que ella tanto anhelaba fuera algo inalcanzable. Esa noche, algo dentro de mí me dijo que, en algún momento, nuestros destinos se cruzarían, aunque no sabía de qué manera. Pero, por más que intentaba mantenerme alejado, algo me empujaba a seguirla, a comprender que se ocultaba detrás de esa mirada tan profunda y desconcertante. Era como si el destino me hubiera señalado esa mujer llamada Marguerite Gautier, cuyo futuro estaba marcado por la tragedia y el amor imposible. Lo supe en ese instante. Sin palabras, sin gestos, sin ninguna señal clara, mi destino había quedado atado al suyo. Era como si el universo, de alguna forma, nos hubiera unido en ese preciso momento, sin importar las barreras que nos separaban. Y así comenzó mi historia con ella, con esa primera mirada, ese primer encuentro fugaz, donde sentí que algo más grande que yo me estaba llamando, algo que, con el tiempo, se convertiría en la fuerza que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 2. Al día siguiente, la imagen de Marguerite Gautier seguía viva en mi mente. No había forma de deshacerme de ella, como si su figura estuviera grabada en lo más profundo de mi ser. Pensé que quizás el impacto de aquel primer encuentro se disiparía con el paso de las horas, pero la sensación se mantenía constante, creciendo en intensidad. Era como si algo invisible me llamara hacia ella, un poder inexplicable que me empujaba a buscarla, a saber más de la mujer que, en tan solo un breve instante, había logrado apoderarse de todos mis pensamientos. Desde esa noche, no hubo un solo momento en que su imagen no estuviera presente en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro, su mirada, regresaban a mí con la misma fuerza que cuando la vi por primera vez. Decidí que tenía que volver al teatro, aunque en mi interior no sabía muy bien qué esperaba encontrar allí. Tal vez solo quería ver de nuevo a esa mujer que había despertado en mí un deseo tan fuerte de conocerla. Quizá esperaba que ese deseo se desvaneciera si la observaba desde lejos, pero al contrario, lo que sucedió fue todo lo contrario. Al verla de nuevo en el escenario, la atracción creció aún más. Era imposible no notar su presencia. En ella había algo que no se podía describir con palabras, algo que iba más allá de su belleza física. Al volver al teatro,
lo primero que me llamó la atención fue la manera en que todo parecía girar alrededor de ella. Los focos, las miradas, todo se dirigía hacia su figura, como si el mundo entero hubiera estado esperando su aparición. Esta vez, no fue solo su belleza lo que me cautivó. Había algo más profundo. Era como si en su presencia, el aire mismo se volviera diferente, más denso, más cargado de significado. Nadie parecía atreverse a hablar con ella, y aunque muchos la observaban, nadie se atrevía a cruzar esa barrera invisible que ella misma había levantado alrededor de sí. Los murmullos a su alrededor eran inevitables, pero ella no parecía molestarse. Estaba acostumbrada a esa atención, a esos ojos que la estudiaban sin descanso. Su expresión era siempre tranquila, incluso algo distante, como si estuviera por encima de todo lo que la rodeaba. Pero esa distancia no era una barrera definitiva. En el fondo, lo sabía. Solo era una capa que Marguerite había creado para protegerse de lo que el mundo podía hacerle. Sabía que su vida no era fácil, que, aunque muchos la admiraran, pocos la entendían realmente. A lo largo de los años, había tenido que enfrentarse a su propio destino, a las decisiones que la habían llevado a convertirse en lo que era, una mujer admirada y deseada, pero también incomprendida y solitaria. Había algo en su actitud que demostraba que sabía que su belleza era efímera, que sabía que, por muy deseada que fuera, nunca encontraría el amor que realmente anhelaba. Y en sus ojos, a veces, se reflejaba una tristeza que, aunque disimulada, no podía esconderse por completo. Pasaron varios días y, durante ese tiempo, mi obsesión por Marguerite solo creció. La veía en el teatro, en las fiestas a las que asistía, en los salones de la alta sociedad. Su nombre era mencionado constantemente, pero siempre con una mezcla de admiración y condena. Todos la conocían, pero pocos se acercaban a ella de manera sincera. Y así, mi curiosidad por descubrir la verdadera naturaleza de esa mujer creció cada vez más. Al principio, pensaba que todo lo que me atraía de ella era superficial, una simple fascinación por su belleza. Pero pronto me di cuenta de que mi deseo de conocerla era más profundo, más intenso. No quería solo admirarla desde lejos. Quería entender su alma, conocer la mujer que se escondía detrás de su impecable fachada. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con un amigo común que me habló de ella. Me contó que Marguerite no era simplemente una cortesana, sino una mujer con una historia trágica y conmovedora. Sus palabras me impactaron profundamente. La idea de que había algo más allá de la superficie, algo oculto en su vida, despertó en mí una necesidad insaciable de saber más. Mi amigo, al hablar de ella, dejó entrever que había una historia detrás de sus ojos, una historia que no era conocida por todos, pero que, de alguna manera, me invitaba a descubrirla. Su vida, llena de contrastes, de momentos de lujo y sufrimiento, era un misterio que parecía llamarme con fuerza. Esa noche, al regresar a mi hogar, me encontré con una carta. Mi corazón dio un vuelco al leer el nombre del remitente, Marguerite Gautier. No podía creerlo. La mujer que había estado en mis pensamientos día y noche me había escrito. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué me había elegido a mí para comunicarse? El deseo y la curiosidad se mezclaron en mi interior, y su carta no hizo más que aumentar mi ansiedad por conocerla. La carta era breve, pero sus palabras me llegaban al alma. No decía mucho, pero había algo en su tono que me hizo sentir como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas desde el principio, como si, de alguna manera, ella ya supiera que yo había sido el único que la entendía de verdad. Con el corazón acelerado, respondí a la carta, sabiendo que ese simple intercambio de palabras era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía cómo ni por qué, pero en ese momento, supe que el destino nos había unido, y que esta historia, que comenzaba con una carta, nos llevaría a lugares que nunca habría imaginado. Capítulo 3. A medida que los días pasaban, la relación con Marguerite comenzó a transformarse en algo más profundo. La carta que me había enviado había abierto la puerta a una comunicación más directa, pero también había dejado claro que no sería un camino fácil. La mujer que había despertado mis deseos más profundos también era la que me mantenía a distancia con su frialdad y su misterio. Aunque me había respondido, no pude evitar sentir que, en sus palabras, había una barrera. Como si sus ojos, aunque se abrieran hacia mí, siguieran siendo tan inalcanzables como la luna. Sin embargo, cada encuentro, cada intercambio de palabras con ella,
me dejaba con la sensación de que había algo más en su vida, algo que aún no entendía, pero que me llamaba con fuerza a descubrirlo. Aunque su belleza era innegable, lo que realmente me atraía de Marguerite era su alma, su complejidad, la tristeza que se escondía en su mirada. Había algo en su rostro que no podía descifrar, una mezcla de dulzura y desesperación que, aunque intentaba ocultar, brillaba con fuerza cuando menos lo esperaba. Con el paso de las semanas, comencé a encontrarme con ella con más frecuencia. Nos reuníamos en lugares discretos, alejados de los ojos curiosos de la alta sociedad que la rodeaba. Esos encuentros eran siempre fugaces, pero cada vez más intensos. Sus palabras, aunque suaves, estaban cargadas de una tristeza palpable, como si todo lo que había vivido hasta ese momento la hubiera marcado de manera irreversible. Cada vez que hablaba, sentía que sus palabras no solo se referían a su vida, sino a un dolor profundo que arrastraba consigo desde hacía mucho tiempo. Cada gesto suyo era como una invitación a comprenderla, pero, al mismo tiempo, era un recordatorio de lo difícil que sería acercarse a ella. Me di cuenta de que lo que Marguerite había vivido no era sencillo. Había pasado por muchas pruebas, y aunque su vida parecía estar rodeada de lujo, en el fondo era una mujer solitaria. Vivía en un mundo de apariencias, donde la gente la admiraba y deseaba, pero pocos se tomaban el tiempo de ver más allá de su belleza. Había en ella una especie de máscara, una capa de indiferencia que cubría su verdadero ser. Pero cuando la miraba más de cerca, podía ver cómo sus ojos, tan profundos y brillantes, revelaban algo más, una persona herida, un alma que aún no había encontrado su paz. No era difícil darse cuenta de que Marguerite tenía muchas dificultades. Había tomado decisiones en su vida que la habían llevado a una vida de excesos y soledad, y esas decisiones parecían haber marcado cada uno de sus pasos. Sin embargo, había algo en su corazón que luchaba por salir a la luz. Quería creer que había más en ella de lo que la sociedad veía, que había algo puro y noble que, aunque oculto, seguía vivo. A veces, cuando la miraba fijamente, podía ver que dentro de su corazón había una llama que aún no se apagaba. Era una llama tenue, pero suficiente para hacerme pensar que, quizás, ella también deseaba ser amada de verdad. En uno de nuestros encuentros, Marguerite me confesó algo que nunca olvidaría. Había hablado con una franqueza que no me esperaba, como si ya no pudiera seguir ocultando una verdad que la consumía por dentro. Me habló de su vida, de las decisiones que había tomado, de las consecuencias que esas decisiones habían tenido sobre ella. Fue un momento de vulnerabilidad que me hizo comprender cuánto sufría en silencio. Me contó que, a pesar de ser la mujer más deseada de París, nunca había conocido el amor verdadero. Que todo lo que había experimentado en su vida había sido superficial, vacío. Dijo que, a pesar de sus esfuerzos, siempre se sentía sola, como si nada pudiera llenar ese vacío en su corazón. Esa confesión me dejó sin palabras. No sabía qué responder. ¿Cómo podía consolar a una mujer tan compleja, tan llena de contradicciones? ¿Cómo podía ofrecerle algo que no entendía por completo? Lo único que sabía era que sentía algo profundo por ella, algo que no se explicaba solo con palabras. Esa noche, después de nuestra conversación, me quedé en silencio durante horas. No podía dejar de pensar en sus palabras, en el dolor que había compartido conmigo. Quería ayudarla, hacer algo por ella, pero al mismo tiempo, sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Me encontraba atrapado entre el deseo y la compasión, entre el amor y el miedo a herirla aún más. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. No era solo una relación superficial de admiración mutua, sino que había algo más profundo que nos unía, algo que nos hacía sentir como si nuestras vidas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Pero también sabía que esa conexión podría ser peligrosa. Marguerite era una mujer que había sufrido demasiado, y no sabía si yo estaba preparado para enfrentar todo lo que venía con estar a su lado. Había algo en su alma que me llamaba, pero también sabía que no sería fácil. No sabía si estaba dispuesto a enfrentar todo lo que implicaba estar con una mujer como ella. Pero, de alguna manera, también sabía que no podía alejarme. El destino ya había marcado nuestro encuentro, y no podía ignorarlo. Mientras tanto, la ciudad continuaba su vida habitual, ajena a la historia que se estaba escribiendo en ese pequeño rincón del mundo. París, con sus luces brillantes y su ritmo frenético, seguía adelante. Pero para mí, todo había cambiado.
Mi vida ya no sería la misma después de conocer a Marguerite Gautier. Capítulo 4. Con el paso de los días, la relación con Marguerite se fue volviendo más complicada, más intensa. Había algo en ella que me atraía de manera inexplicable, algo que me desbordaba y, al mismo tiempo, me dejaba con un sentimiento de inseguridad. A veces pensaba que nunca llegaría a comprenderla por completo. Cada vez que me encontraba cerca de ella, el enigma que representaba se volvía más profundo. Pero, por otro lado, había una conexión entre nosotros que parecía crecer con cada encuentro. A menudo me encontraba pensando en ella, aunque trataba de no mostrarlo. Cada vez que la veía, sentía que no era solo su belleza lo que me atraía, sino esa especie de tristeza que se escondía detrás de sus ojos. Esa tristeza que, aunque intentaba disimular, nunca dejaba de estar presente. Marguerite, por su parte, parecía vacilar entre un deseo por acercarse y una necesidad de mantener su distancia. A pesar de su frialdad aparente, de sus gestos reservados, había algo en sus palabras que me decía que ella también sentía la atracción. Sin embargo, parecía atrapada en su propio mundo, un mundo lleno de contradicciones y emociones difíciles de manejar. En sus ojos veía una mezcla de deseo y miedo. A veces me miraba como si esperara que la entendiera, y otras veces, como si quisiera que me alejara. Pero en sus gestos, en la forma en que se acercaba a mí, había algo que no podía negar. Una parte de ella deseaba que yo permaneciera cerca. Una tarde, decidí que debía hablar con ella sobre todo lo que había estado guardando dentro de mí. Ya no podía soportar la incertidumbre, ni el silencio en el que nuestra relación parecía estar atrapada. Quería saber, de una vez por todas, qué significaba todo esto para ella. ¿Realmente sentía lo mismo que yo? ¿O simplemente me veía como uno más de sus admiradores? La incertidumbre que me consumía me obligó a hablar con ella. Necesitaba saber qué lugar ocupaba yo en su vida, si es que realmente ocupaba uno. Pero al mismo tiempo, había algo en mi interior que me decía que, quizás, era mejor dejar las cosas como estaban. Decidí ir a verla a su casa, ese lugar que siempre me parecía una mezcla de lujo y vacío. Cuando llegué, estaba sola. La luz suave de la tarde entraba por las ventanas, creando un ambiente tranquilo, casi mágico. Marguerite estaba sentada cerca de la ventana, leyendo un libro, pero al verme entrar, levantó la mirada y sonrió. Aquel día, algo en su sonrisa me pareció diferente. No era una sonrisa superficial, ni una sonrisa de cortesía. Era una sonrisa genuina, como si, por fin, pudiera permitirse ser vulnerable ante mí. Me acerqué a ella con cautela, no sabiendo qué decir. Quería preguntarle sobre sus sentimientos, sobre su vida, pero no encontraba las palabras. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Como si supiera lo que estaba pensando, comenzó a hablar, aunque de manera indirecta, como si temiera expresar sus emociones de forma clara. Me dijo que había tenido muchas oportunidades en su vida, pero que nunca había encontrado lo que realmente deseaba. Me habló de los hombres que la habían rodeado, de las relaciones vacías que había tenido, de los sueños rotos. Todo eso lo decía con una suavidad que solo hacía resaltar la dureza de sus palabras. Sus palabras me golpearon con fuerza. No sabía si ella esperaba que la consolara, o si simplemente necesitaba desahogarse. Pero, al escucharla, entendí algo crucial. Marguerite no solo vivía una vida de excesos, sino que también llevaba una carga emocional enorme, algo que no podía compartir fácilmente con los demás. Cada vez que me hablaba, me quedaba con la sensación de que, aunque intentara acercarse, había barreras invisibles que nos separaban. A medida que hablaba, me di cuenta de que no solo era la belleza lo que la hacía única, sino esa herida profunda que cargaba. Todo lo que había vivido la había marcado, y aunque intentaba esconderlo, su dolor era evidente en cada palabra que pronunciaba. Esa tarde, después de nuestra conversación, me fui con la sensación de que había avanzado un poco en la comprensión de Marguerite, pero al mismo tiempo, me sentía más distante de ella. Había algo en su alma que no podía alcanzar, algo que se me escapaba de las manos, como arena entre los dedos. Sin embargo, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en ella. La atracción que sentía por Marguerite no era algo superficial. Era algo profundo, algo que no podía explicar con facilidad. Esa noche, me quedé pensando en lo que me había dicho. Su dolor, su sufrimiento, me había conmovido profundamente. Pero al mismo tiempo,
Sabía que lo que estaba sintiendo por ella no era solo compasión. Había algo más allá de la tristeza que me había mostrado. Poco después, Marguerite dejó claro que su vida no era tan simple como los demás la veían. Detrás de su fachada de mujer seductora, había una historia de sacrificios, de pérdidas y de decisiones difíciles. Todo eso la había convertido en quien era, pero también la había hecho más compleja, más inaccesible. Me di cuenta de que Marguerite no solo estaba atrapada en su propio dolor, sino que también había construido una fortaleza alrededor de su corazón. Una fortaleza que, aunque a veces parecía frágil, era capaz de resistir los intentos de los demás de acercarse demasiado. A medida que pasaban las semanas, nuestra relación continuaba su curso incierto. Me encontraba más profundamente involucrado con ella, pero al mismo tiempo, sabía que había un abismo entre nosotros que no podía superar fácilmente. Cada vez que intentaba acercarme más a su alma, me encontraba con una barrera invisible. Y aunque quería ayudarla, no sabía cómo hacerlo sin destruir lo poco que ya habíamos construido. La verdad era que, aunque ambos nos deseábamos, nuestras almas seguían siendo dos mundos separados, dos mundos que, aunque destinados a cruzarse, nunca podrían unirse completamente. Capítulo 5. Los días continuaron pasando, y mi vida parecía estar completamente ligada a la de Marguerite. Cada encuentro, cada mirada, cada conversación me dejaba con una sensación de vacío y plenitud al mismo tiempo. Había algo dentro de mí que sentía que no podía vivir sin ella, pero al mismo tiempo, cada vez que nos veíamos, la incertidumbre y la distancia entre nosotros se hacían más grandes. Las palabras que compartíamos eran pocas, pero cada una de ellas estaba cargada de un significado que solo nosotros podíamos comprender. A veces me sentía como si, a pesar de estar junto a ella, nunca llegara a conocerla completamente. Marguerite parecía ser un enigma que nunca podría resolver. Cada vez que creía haber dado un paso hacia la comprensión de su alma, ella se alejaba, como si temiera que la conociera demasiado. En ocasiones, me preguntaba si mi presencia la hacía sentir incómoda, si realmente me aceptaba o si solo me toleraba por algún motivo que nunca llegaría a entender. Pero, a pesar de esas dudas, había algo en su mirada que me decía que, en el fondo, ella también sentía algo profundo por mí. A veces, en sus ojos, veía una chispa de lo que podría ser una vida compartida, pero cuando se daba cuenta de que la estaba mirando, esa chispa se apagaba, como si temiera darme demasiadas esperanzas. Una tarde, mientras caminábamos juntos por los jardines de su casa, decidí enfrentar la verdad. Ya no podía seguir viviendo en la duda, en la incertidumbre de si Marguerite compartía mis sentimientos o si simplemente era una más de las muchas personas que pasaban por su vida sin dejar huella. La tomé de la mano con más firmeza de lo que nunca había hecho antes y, con voz temblorosa, le pregunté directamente lo que me había estado carcomiendo durante tanto tiempo. Marguerite, ¿qué es lo que sientes realmente por mí? Porque si lo que estamos viviendo solo es una ilusión, prefiero saberlo ahora. Ella se detuvo, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Por un momento, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse, y todo lo que existía era esa pregunta, esa incertidumbre que nos unía pero también nos separaba. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, y sentí como si una carga invisible estuviera siendo puesta sobre sus hombros. Después de lo que pareció una eternidad, ella susurró. No es que no te quiera, es que, hay cosas en mi vida que no puedo compartir. Cosas que, aunque quisiera, no puedo cambiar. Mi vida no es tan sencilla como parece, y no puedo dejar que te acerques demasiado, porque eso podría destruir lo poco que me queda. Las palabras de Marguerite me golpearon con una fuerza indescriptible. Sentí que un abismo se abría entre nosotros, un abismo que ni siquiera sabía si podría cruzar. Pero, al mismo tiempo, algo en su voz, en la forma en que lo decía, me decía que no todo estaba perdido. Que ella también luchaba con sus propios demonios, pero que no sabía cómo lidiar con ellos sin alejarse de los demás. ¿Por qué tienes que cargar con todo eso sola?, le pregunté, incapaz de entender por qué parecía rechazar la idea de estar conmigo. Yo quiero estar a tu lado, quiero ayudarte. Pero ella negó con la cabeza, como si temiera que sus palabras pudieran herirme aún más. Sus ojos estaban llenos de una angustia que nunca había visto antes, una angustia que me hizo comprender que había algo más grande que nuestro amor, algo más doloroso y profundo que no podía simplemente ignorar. No es tan fácil como tú crees. Yo he vivido una vida que me ha marcado de formas que no puedes entender.
Y aunque me encantaría creer que hay un lugar para nosotros en este mundo, siento que nunca podré ser la mujer que necesitas. No soy digna de tu amor. Esas palabras resonaron en mi mente durante días, semanas incluso. ¿Cómo podría ser que ella no se sintiera digna de mi amor? ¿Qué había ocurrido en su vida para que llegara a ese punto de desesperación y resignación? Me quedé con la sensación de que había más de lo que ella me estaba dejando ver, más de lo que estaba dispuesta a compartir. Yo no entendía completamente lo que Marguerite quería decirme, pero en ese momento, una cosa me quedó clara: ella se había cerrado a la posibilidad de ser feliz. Se había cerrado a la idea de que podía tener una vida distinta, una vida con alguien que la amara sin condiciones. A pesar de sus palabras, no podía dejar de pensar en ella. Cada vez que la veía, cada vez que la escuchaba, sentía que había algo en su interior que deseaba abrirse, algo que solo podía mostrar en los momentos más vulnerables. Y aunque ella intentaba mantener su distancia, yo no podía evitar seguir acercándome, siguiendo ese hilo invisible que me unía a ella, sin saber a dónde me llevaría. Quizás, pensaba, tal vez el amor que sentíamos el uno por el otro podría ser suficiente para superar las barreras que ella había levantado a lo largo de los años. Pero, por otro lado, sabía que el amor solo no bastaría para curar las heridas de su pasado. La relación con Marguerite comenzó a volverse cada vez más compleja. Aunque sentía que había avances, también había retrocesos. Cada vez que parecía que ambos habíamos dado un paso hacia la cercanía, ella retrocedía, como si estuviera temerosa de lo que significaba abrir su corazón. Sentía que no solo luchábamos contra las barreras que ella misma había creado, sino contra algo más grande, algo que la vida le había impuesto. Y yo, por más que lo intentara, no sabía si podría ser la persona que la ayudara a superar todo lo que llevaba dentro. Capítulo 6. Pasaron los días, y la distancia entre Marguerite y yo parecía cada vez mayor. A pesar de las palabras que nos habíamos dicho, a pesar de los sentimientos que compartíamos en los momentos de intimidad, una barrera invisible seguía separándonos. Era como si el amor que sentía por ella fuera incapaz de romper el muro de dolor y desconfianza que ella misma había construido alrededor de su corazón. Lo que sentía por Marguerite no era solo amor, sino una necesidad urgente de comprender lo que la había hecho ser quien era, una mujer tan llena de contradicciones, pero tan cautivadora. Cada vez que la miraba, veía en sus ojos una historia que no conocía, pero que anhelaba descubrir. No sabía si Marguerite me amaba de la misma manera que yo a ella, o si solo era una sombra de lo que alguna vez fue capaz de sentir. Su mirada a veces mostraba una tristeza tan profunda que me dolía en el alma, pero otras veces, sus ojos brillaban con una luz que me llenaba de esperanza, como si un día, solo un día, pudiera verla completamente feliz. Me sentaba junto a ella, en silencio, observando los pequeños gestos que ella hacía, los movimientos de sus manos, la manera en que se tomaba el tiempo para elegir sus palabras, como si cada uno de esos momentos fuera una batalla que ella libraba consigo misma. Pero algo había cambiado en esos días. Un nuevo aire de desesperación parecía envolverla. No era solo la angustia de sus palabras, sino un cierto cansancio, como si ya no pudiera cargar más con su propio dolor. Vi cómo su rostro, que alguna vez había sido tan lleno de vida, ahora se oscurecía cada vez más. Los días que pasábamos juntos parecían estar marcados por una melancolía que se hacía imposible de ignorar. Cada vez que intentaba acercarme a ella, sentía que, en lugar de aliviar su sufrimiento, lo intensificaba. Las noches eran las más difíciles. Cuando la oscuridad caía sobre la ciudad, Marguerite parecía sumida en sus propios pensamientos, como si estuviera luchando con un dolor que no podía compartir conmigo. A veces me sentaba junto a ella, sin decir nada, porque sabía que no tenía las palabras adecuadas para consolarla. Un día, después de una de esas largas tardes en las que habíamos estado en silencio, decidí hablar de nuevo con ella, de manera más directa. Sabía que la incertidumbre me estaba matando, y que si no enfrentaba la verdad, nunca podría tener paz. La encontré en su habitación, mirando por la ventana, como si viera algo más allá de lo que realmente estaba frente a ella. Marguerite, te he visto sufrir. Te he visto apartarte cada vez que intento acercarme más a ti. Ya no puedo seguir así, viviendo en este limbo. Si realmente no quieres que esté a tu lado, dime lo que está pasando. Pero necesito saber la verdad. Mi voz salió cargada de una mezcla de angustia y determinación. La miré fijamente, esperando una respuesta, pero ella no dijo nada.
Solo continuó mirando por la ventana, como si mis palabras no la alcanzaran. El silencio entre nosotros se volvió insoportable, y el peso de esa espera me hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Sé que hay algo que te está torturando, algo que no me has querido decir. No quiero que me lo ocultes más, Marguerite. Estoy dispuesto a escuchar lo que sea. Finalmente, se giró hacia mí, y sus ojos reflejaron una tristeza que no había visto antes. Como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo que yo había estado esperando todo este tiempo. Pero en lugar de una confesión, lo único que me ofreció fue una mirada perdida, una mirada que no sabía cómo interpretar. Sin decir una palabra, se levantó lentamente, caminó hacia la mesa, y comenzó a escribir algo. No sabía si estaba escribiendo una carta o simplemente poniendo sus pensamientos en orden, pero vi que sus manos temblaban mientras lo hacía. El silencio entre nosotros era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón, un sonido que me resultaba ensordecedor. No sabía si había hecho lo correcto al presionarla, al intentar forzar una respuesta que ella no estaba lista para dar. Mientras ella escribía, yo me quedé allí, sin moverme, sin saber si debía esperar o irme. En mi mente, las preguntas comenzaban a multiplicarse, pero no encontraba respuestas. ¿Qué podía hacer para aliviar su sufrimiento? ¿Cómo podía ayudarla cuando ella misma no quería ser ayudada? De repente, Marguerite rompió el silencio. Con voz temblorosa, comenzó a hablar, pero sus palabras eran tan fragmentadas que apenas podía entenderlas. Es que, mi vida no es lo que parece. Hay cosas que no puedes comprender. Cosas que no puedo cambiar. Yo no soy la persona que crees que soy. Su voz se apagó al final de la frase, y la mirada en sus ojos se tornó más sombría aún. Quería preguntar más, quería entender a qué se refería, pero sentí que cualquier palabra que saliera de mi boca solo la alejaría más. En lugar de hablar, me acerqué a ella y tomé su mano con suavidad. No sabía si eso la reconfortaría, pero al menos sentía que debía mostrarle que estaba allí, que no la dejaría sola en su lucha. La vi mirar su mano en la mía, y por un momento, parecía que sus ojos reflejaban algo más que tristeza. Era como si se estuviera preguntando a sí misma si podía confiar en mí, si podía dejarme entrar en su vida de la manera que yo deseaba. Marguerite se apartó lentamente, y sin decir nada más, se dirigió hacia la ventana nuevamente. El sol comenzaba a ponerse, y la habitación se llenó de una luz dorada, pero ni la belleza de ese momento parecía poder calmar la tormenta que se desataba en su corazón. La vi allí, en silencio, perdida en sus propios pensamientos, mientras yo me quedaba atrás, impotente, deseando poder hacer algo, cualquier cosa, para aliviar su sufrimiento. Capítulo 7. El paso de los días parecía empeorar las cosas. Cada vez que creía entender un poco más a Marguerite, ella encontraba nuevas formas de alejarse. Cada gesto, cada palabra, parecía esconder un dolor profundo, como si detrás de su belleza y su aparente serenidad se ocultara una tormenta interior que no sabía cómo expresar. El amor que sentía por Marguerite no era solo un deseo de estar cerca de ella, sino una necesidad de comprender la oscuridad que llevaba consigo. La veía tan atrapada en su propio sufrimiento que me costaba creer que algún día pudiera encontrar paz. Los momentos de cercanía que compartíamos se volvían cada vez más fugaces, como si, por un breve instante, se deshiciera de las sombras que la perseguían, solo para luego retirarse de nuevo al abismo que la consumía. Intentaba hablar con ella, pero las palabras se quedaban atrapadas en el aire, como si nada pudiera romper el muro que ella misma había construido. Marguerite, por favor, dime lo que te pasa. Sé que algo no está bien. Tu silencio me destruye más que cualquier palabra que pudieras decir. Pero no era fácil. No sabía si tenía miedo de mí, de lo que podría significar abrirse, o si, simplemente, ya no creía en la posibilidad de ser feliz. Cada vez que le mostraba mis sentimientos, parecía alejarse un poco más, como si, en el fondo, creyera que no merecía el amor que le ofrecía. Sin embargo, no podía rendirme, porque a cada instante, el amor por ella se profundizaba aún más. Es como si cada paso que daba hacia ella fuera una lucha constante, como si cada palabra de amor fuera solo un susurro en medio de un torbellino. Una tarde, cuando la encontré sentada junto a la chimenea, mirando las llamas con una expresión distante, decidí no dejarme llevar por la desesperación. Sabía que ella no me hablaría de inmediato, pero algo en su mirada me decía que tal vez, solo tal vez, si persistía, las palabras fluirían.
Se me ocurrió que tal vez había estado buscando las respuestas en el lugar equivocado. Quizás no se trataba de encontrar un motivo racional, sino de acompañarla en su dolor, de estar a su lado sin esperar nada a cambio. Me acerqué lentamente, y me senté junto a ella, sin decir una palabra. El calor del fuego parecía llenar el espacio entre nosotros, pero la tensión seguía presente. Miró hacia abajo, con una leve mueca en el rostro, pero no dijo nada. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantenerme sereno. Sabía que las palabras vendrían cuando menos lo esperara, pero, por ahora, solo podía compartir su silencio. El tiempo pasaba lentamente, pero yo no me movía. No quería presionarla, no quería forzarla a hablar si no estaba lista. Sin embargo, en el fondo, sentía que algo había cambiado en ella, como si sus paredes emocionales comenzaran a desmoronarse. Marguerite rompió el silencio con una voz que apenas pude escuchar, como si estuviera luchando contra sí misma. No sé cómo explicarlo, dijo, y su voz tembló ligeramente. He vivido tanto tiempo en una mentira que ya no sé cómo encontrar la verdad. Esas palabras me golpearon como una ráfaga de viento frío. ¿Qué mentiras guardaba dentro de sí? ¿Qué le había hecho perder la fe en sí misma y en todo lo que alguna vez había creído? Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué decir. Si la invitaba a hablar más, corría el riesgo de empujarla aún más lejos. Pero si no lo hacía, me sentía impotente. Por primera vez, comprendí que el amor no siempre significaba tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a escuchar sin juzgar. Tomé su mano con suavidad, sin presionarla, simplemente mostrándole que estaba allí, dispuesto a acompañarla en su lucha. A veces, el simple acto de estar presente puede ser más curativo que cualquier palabra. Marguerite me miró entonces, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Una mezcla de tristeza, miedo y, tal vez, una pequeña chispa de esperanza. Un rayo de luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Te he fallado tantas veces, susurró, su voz quebrada. He hecho cosas de las que me avergüenzo, cosas que me persiguen y me arrastran a un lugar del que no puedo escapar. Sentí el dolor en sus palabras, y aunque no sabía qué secretos oscuros guardaba, su sufrimiento era tan palpable que casi podía tocarlo. Mi corazón se llenó de una tristeza profunda, pero también de una determinación renovada. Quería ser la persona que la ayudara a salir de ese abismo, aunque no supiera cómo hacerlo. No importa lo que hayas hecho, respondí con suavidad. Estoy aquí, Marguerite. No para juzgarte, sino para ayudarte a sanar. Ella no respondió de inmediato, pero la suavidad en su mirada me dio una pequeña esperanza. No sabía lo que el futuro nos depararía, ni si su dolor se desvanecería algún día. Pero en ese momento, sentí que había dado el primer paso para llegar al fondo de su alma. Y si ella me permitía acompañarla en ese camino, tal vez podría ayudarla a encontrar la paz que tanto deseaba. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez, no era un silencio cargado de angustia, sino uno lleno de una quietud reconfortante. Sabía que no podía hacer más por ella, solo estar a su lado y esperar, con la esperanza de que algún día, las palabras que no podía pronunciar hoy, saldrían con la misma fuerza que el amor que ya sentía por ella. Capítulo 8. El tiempo parecía disolverse entre las sombras del dolor y la esperanza. Cada día con Marguerite era como una lucha silenciosa, un tira y afloja constante entre el deseo de comprenderla completamente y la dificultad de penetrar las barreras emocionales que ella misma había levantado. El amor, por más que fuera incondicional, no parecía ser suficiente para sanar las heridas que llevaba consigo. Pero algo en mí se negaba a rendirse. El amor que sentía por ella ya no era una cuestión de conquista o deseo. Había trascendido esos sentimientos superficiales. Ahora, me hallaba frente a un ser humano que llevaba dentro de sí una carga tan pesada que ni siquiera yo, con todo mi amor, sabía si podría ayudarla a liberar. Mis esfuerzos por acercarme a ella eran, en cierto modo, inútiles. Cada vez que lograba una pequeña grieta en su resistencia, ella se retiraba, reconstruía los muros y se sumía en su propio sufrimiento. Parecía que por cada avance que hacía, retrocedíamos 2 pasos. A veces me preguntaba si realmente podría alcanzar alguna vez el fondo de su alma, si en algún momento sus palabras serían suficientes para liberarse de las cadenas que la mantenían prisionera de su propio dolor. Le hablaba con la esperanza de que alguna vez pudiera abrirse completamente, pero los silencios que me respondían eran más elocuentes que cualquier palabra. ¿Por qué se cerraba tanto a mí?
¿Qué temía compartir? Era como si temiera que, al revelar su vulnerabilidad, la perdería para siempre, o quizá, que perdería su dignidad. Durante semanas, intenté sin descanso descifrar las señales, los gestos, las miradas que me ofrecía. Pero no siempre las respuestas eran claras. Había momentos en que ella mostraba una leve sonrisa, un destello de alegría, pero rápidamente era sustituida por una sombra que la apagaba nuevamente. Una tarde, en medio de una conversación aparentemente trivial, algo cambió. Estábamos en el jardín de la mansión, rodeados de flores que aún conservaban el frescor de la primavera, pero dentro de mí, el aire era denso, cargado de una angustia palpable. Había algo en el aire que me decía que ese día sería diferente, que por fin, algo se rompería entre nosotros. Marguerite, he estado pensando mucho en lo que me has dicho, sobre las cosas que te persiguen, dije con voz suave, intentando ser lo más sincero posible. Sé que no puedes hablar de todo ahora, pero tal vez podrías dejarme entrar un poco más en tu vida. No tengo ninguna intención de presionarte, solo quiero ser el refugio que necesitas. Ella me miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de emoción contenida y tristeza. Su boca se abrió como si estuviera a punto de decir algo, pero las palabras no salían. El silencio que siguió fue aún más pesado, como si la angustia se hubiera materializado entre nosotros. Lo intento, murmuró por fin, pero hay cosas que no sé cómo decir. Hay cosas que he hecho, que me destrozan por dentro. Su voz tembló, y eso fue suficiente para darme cuenta de lo mucho que le costaba. No pude evitar acercarme un poco más, consciente de que lo que ella estaba a punto de compartir no sería fácil de escuchar, pero también sabía que era crucial para que ella pudiera encontrar algo de paz. Sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que no me importa lo que haya sido. Solo me importa lo que eres ahora, y lo que serás cuando te liberes de lo que te atormenta. Esas palabras parecieron calmarla momentáneamente, aunque sus ojos seguían reflejando esa melancolía profunda que la dominaba. Se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera buscando el coraje necesario para abrir su corazón. Finalmente, respiró hondo, y con una voz cargada de emoción, comenzó a hablar. Fui una mujer que, desde joven, creyó que el amor solo era una cuestión de placer, de momentos fugaces, de no comprometerse. Pero todo cambió el día que tomé decisiones que jamás imaginé que serían tan destructivas. Pensé que podía escapar de todo, pero ahora veo que no puedo. Sus palabras fueron como un rayo que me atravesó. La mujer que tenía delante no solo estaba luchando con su presente, sino con un pasado que la había marcado de manera irreparable. Cada palabra que salía de su boca parecía un grito de auxilio que había estado ahogado durante años. De repente, todo encajó. Su actitud, su rechazo, su aparente indiferencia, todo tenía una razón. El amor que creía conocer no era más que una ilusión, un juego vacío que me hacía sentir viva, pero al final solo me dejó vacía. Me he perdido en esa oscuridad, y ahora, no sé cómo salir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y no pude hacer más que abrazarla, sin saber qué decir. En ese momento, entendí que la única manera de ayudarla no era a través de palabras, sino mostrándole que yo estaba dispuesto a estar allí, sin juzgarla, solo compartiendo su dolor. No necesitas tener todas las respuestas ahora, Marguerite. Lo único que necesito es que sepas que no estás sola. Estoy aquí contigo, siempre que quieras hablar, siempre que quieras liberar todo ese sufrimiento. Esas palabras, tan simples, parecieron ser la llave que por fin abrió una puerta en su alma. En ese instante, las sombras que la envolvían parecieron ceder, aunque solo por un momento. No sabía cuánto tiempo tomaría para que ella sanara, pero lo que sí sabía es que, a partir de ese día, habíamos dado el primer paso hacia una nueva etapa, una donde el dolor que la había arrastrado durante tanto tiempo comenzaba a perder su fuerza. Capítulo 9. El aire estaba más pesado que de costumbre en aquella mañana. Mientras el sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, notaba que, aunque la atmósfera parecía tranquila, en mi interior había una agitación creciente. Las palabras de Marguerite seguían resonando en mi mente, y el dolor que llevaba dentro parecía haber calado en lo más profundo de su ser. Pero, por primera vez, sentí que no era suficiente solo estar cerca de ella. Necesitaba hacer algo, encontrar una forma de aliviar su sufrimiento. ¿Por qué me resulta tan difícil aceptar lo que está sucediendo entre nosotros?, pensaba. No es solo su pasado lo que la atormenta, es todo lo que aún no ha podido dejar ir.
Estoy aquí, dispuesto a darle lo que necesite, pero, ¿y si mi amor no es suficiente para salvarla? Mis dudas me perseguían, y el temor de no ser capaz de ofrecerle la paz que tanto necesitaba me consume. Había una sensación de impotencia que me agobiaba cada vez que pensaba en ella. Su mirada, tan distante y cargada de melancolía, parecía estar diciéndome que todo lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. ¿Qué más puedo hacer por ti, Marguerite? ¿Qué más necesito decirte para que entiendas lo que siento? Un día, mientras caminábamos juntos por el mismo jardín en el que había comenzado a comprender sus silencios, ella volvió a hablar. Sus palabras llegaron suaves, pero llenas de un peso insostenible. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir esperando que ella se abriera completamente por su cuenta. Algo más debía suceder. Si realmente quería ayudarla, debía arriesgarme a llegar más profundo. Sé que hay algo que te retiene. Ya no es solo el pasado, es como si estuvieras atrapada en un ciclo que no puedes romper. Le dije, con voz serena, pero firmemente decidida. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Estaba claro que sabía lo que quería decir, pero algo le impedía expresarlo. Es difícil, muy difícil, susurró ella. Hay cosas que no quiero que veas. Cosas que ni yo misma puedo entender. He hecho tanto daño, y me temo que ya es tarde para arrepentirme. El dolor en su voz era palpable. Una parte de mí deseaba tomarla en mis brazos y decirle que todo estaría bien, pero otra parte sabía que no podía ofrecerle simples palabras de consuelo. Necesitaba encontrar una forma de ayudarla a sanar realmente. No me importa lo que hayas hecho en el pasado, Marguerite. Lo que me importa es que ahora estás aquí, y yo estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para que puedas sanar. Le dije, con una convicción que me sorprendió incluso a mí mismo. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, y entonces vi en sus ojos algo que no había visto antes, una chispa de esperanza. No era una esperanza de que todo se solucionara de inmediato, sino una esperanza genuina de que, tal vez, no estaba tan sola como creía. ¿De verdad crees que puedo sanar?, preguntó, con voz temblorosa. Asentí lentamente, mirando sus ojos fijos en los míos. Sí, lo creo. El amor no cura de inmediato, pero es el primer paso. Yo estaré aquí para ti, en cada momento, sin importar lo que pase. En ese instante, algo en su rostro cambió. Vi que se estaba dejando llevar por la vulnerabilidad, una vulnerabilidad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Y, aunque su rostro seguía mostrando el dolor de los años, había algo en su postura, en su mirada, que indicaba que estaba comenzando a liberar una parte de sí misma. Por primera vez, su dolor no estaba tan escondido. Había dado el primer paso hacia la sanación. Creo que nunca he permitido que alguien me vea realmente. He estado tan centrada en lo que la gente espera de mí, en lo que no quiero ser. Dijo, casi para sí misma, como si comenzara a procesar sus propios sentimientos. Tienes todo el derecho de ser quien eres, Marguerite. Y nadie tiene el derecho de juzgarte por ello. Si no puedes perdonarte a ti misma aún, lo haré por ti. Estoy dispuesto a que lo hagamos juntos. Sus ojos brillaron ligeramente al escucharme. No era una promesa vacía, lo sentía en lo más profundo de mi ser. Había entendido algo en ese momento que, hasta entonces, me había eludido. No se trataba de salvarla, sino de acompañarla mientras sanaba. El amor no se trataba de tener todas las respuestas, sino de ser una presencia constante, una presencia que le diera el espacio para descubrir su propio camino hacia la paz. El día pasó con una calma inusitada. De alguna manera, el aire parecía menos denso, como si una ligera brisa hubiera comenzado a desvanecer las nubes de incertidumbre que se cernían sobre nosotros. Sabía que este no sería un proceso fácil ni rápido, pero, al menos, por primera vez, sentí que había un camino por recorrer, y que no estaba solo en él. Mientras nos sentábamos bajo el árbol que había presenciado tantas de nuestras conversaciones, ella se recostó ligeramente sobre mi hombro, como si, por fin, estuviera encontrando consuelo en algo más que el sufrimiento. Nunca pensé que llegaría a este momento. Pero aquí estamos, y, de alguna manera, eso me da una paz que no creía posible. Sonreí levemente y la miré. Sabía que todavía había muchas sombras que se cruzarían en nuestro camino, pero algo había cambiado en ella. Algo que comenzaba a disipar la oscuridad que la rodeaba. En ese momento,
Sentí que, al menos por un instante, la carga que llevaba parecía haber sido aligerada. Y eso, aunque no resolviera todo, era suficiente para seguir adelante. Capítulo 10. El tiempo había pasado de manera silenciosa, como un río que avanza sin hacer ruido pero que, con su persistencia, termina modelando el paisaje. Los días que compartíamos, aunque marcados por momentos de dolor, también comenzaron a estar teñidos de una luz diferente. La relación entre Marguerite y yo había evolucionado de un simple anhelo de ayudarla, a algo más profundo. Ahora, en lugar de ser dos almas separadas por las circunstancias, comenzábamos a fusionarnos en una unidad que no conocía de miedos ni de dudas. Al menos, eso era lo que me parecía a mí. ¿Pero realmente soy el que ella necesita?, me preguntaba a menudo. Las noches, especialmente, eran cuando mis dudas se hacían más intensas. ¿Será que lo que yo puedo darle es suficiente para sanar su alma? Cada vez que la veía sonreír, aunque fugazmente, sentía que era un pequeño paso hacia la curación. Pero también notaba que la sombra de su pasado seguía acechando, siempre presente, y no podía evitar preguntarme si alguna vez podría liberarse de él. Aunque a menudo decía que estaba dispuesta a olvidarlo todo, el peso de sus recuerdos seguía siendo un lastre que la mantenía atada a un dolor profundo y constante. Esa mañana, después de varios días en los que habíamos permanecido casi en silencio, ella se acercó a mí con un aire diferente, algo más solemne. Pude notar que, al mirarla, había una mezcla de esperanza y tristeza en sus ojos. Fue como si, en un solo instante, todo lo que había guardado en su interior estuviera a punto de estallar. «Hay algo que necesito decirte», me dijo con una voz tan suave que casi no la escuché. «Algo que he estado guardando por mucho tiempo». El nudo en mi estómago creció. ¿Qué era lo que ella iba a confesar? ¿Sería algo que pondría en peligro lo que habíamos construido hasta ahora? Tomó aire profundamente antes de hablar de nuevo, y me miró con una intensidad que me hizo sentir vulnerable, como si todo lo que había guardado en mi propio corazón estuviera expuesto ante sus ojos. «Lo que te he dicho antes no era del todo cierto», comenzó, y mi corazón dio un vuelco. «No solo soy alguien que tiene un pasado doloroso. No solo soy alguien que ha cometido errores, he hecho algo mucho peor que eso». Me quedé en silencio, esperando, temiendo lo que pudiera decir a continuación. Su mirada, lejos de ser la de una mujer arrepentida, parecía la de alguien que aún no se perdonaba a sí misma. Estaba en paz, pero a la vez, no lo estaba. Tuve que hacer cosas de las que no puedo escapar. Y aunque pueda parecer que las he superado, cada vez que te miro, cada vez que siento que mi vida comienza a iluminarse de nuevo, algo dentro de mí me recuerda que nunca podré huir completamente de lo que he sido. Las palabras caían como gotas lentas sobre mi conciencia. Estaba empezando a comprender lo que Marguerite había llevado por dentro, las sombras que aún la acosaban y la ataban a una vida que ella misma deseaba dejar atrás. Pero también entendía algo más, algo que me llenaba de una extraña tranquilidad. No todo era irreversible. Si el amor que sentíamos podía llegar a algo más profundo, podríamos compartir esa carga. No necesitaba cargar con ella sola. «No te juzgo, Marguerite», le respondí con suavidad, tomando sus manos entre las mías. «Y, aunque tus errores te pesen, lo que importa ahora es lo que decidas hacer con lo que tienes delante». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de liberación, de aceptación. Como si, por fin, estuviera soltando una parte de sí misma que había estado retenida por tanto tiempo. No podía dejar de pensar que, aunque su alma estuviera atormentada, yo estaba dispuesto a acompañarla en ese camino. «Lo sé», susurró, mientras sus dedos apretaban los míos con una fuerza inesperada. «Y eso es lo que me da miedo. El miedo de ser amada por alguien como tú, cuando yo misma no puedo amarme». Estas palabras resonaron profundamente en mí, porque entendí que, a pesar de su belleza, a pesar de su delicadeza, había sido tan cruel consigo misma. Algo en su interior la rechazaba, la mantenía lejos de la paz. Y era ahí donde entraba mi misión, la misión de estar a su lado para que pudiera aprender a amarse a sí misma. «No se trata de que yo te ame, Marguerite. Se trata de que, poco a poco, puedas aprender a verte a través de mis ojos. Porque yo te veo como lo que eres, una persona digna de amor, de perdón, de todo lo que has soñado». Había una verdad en mis palabras que ni yo mismo había alcanzado a comprender por completo hasta ese momento. El amor no era algo que se recibía solo,
sino algo que se compartía, y ambos teníamos que compartirlo. Era necesario que ella también se viera a sí misma como lo hacía yo, para que pudiera alcanzar la paz que tanto deseaba. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Ni ella ni yo sabíamos exactamente qué esperar del futuro, pero una cosa estaba clara: estábamos dispuestos a enfrentar lo que viniera juntos. Ya no éramos solo dos seres que compartían una habitación, ahora éramos dos almas que, por primera vez, estaban dispuestas a caminar una al lado de la otra en busca de algo más allá de los errores y los recuerdos dolorosos. «Gracias», murmuró, mientras su cabeza descansaba sobre mi pecho. «Gracias por darme una razón para seguir adelante». Y en ese momento, mientras el sol se deslizaba lentamente por la ventana, sentí que algo dentro de mí también había cambiado. Quizás no podría sanar todo su dolor, pero al menos sabía que juntos podríamos encontrar un camino. Y en ese camino, el amor, aunque no pudiera borrar el pasado, sería la luz que nos guiara. Capítulo 11. Los días pasaban como si el tiempo se deslizara entre nuestros dedos, pero al mismo tiempo, había algo tangible, una fuerza invisible que nos mantenía juntos. El cambio que había comenzado a gestarse entre Marguerite y yo se estaba volviendo cada vez más profundo. Había algo en el aire, una tensión silenciosa que no se expresaba solo con palabras, sino que se podía sentir en cada mirada que compartíamos, en cada gesto y en cada instante compartido. Tras su revelación, las cosas no se volvieron automáticamente fáciles. Nadie podría haber esperado que el dolor y la lucha de una vida entera se desvanecieran en un solo suspiro. Sin embargo, había algo en esa verdad compartida, en el hecho de que habíamos llegado a un punto en el que ambos podíamos ser sinceros el uno con el otro, que nos unía con una fuerza que ningún pasado, por más sombrío que fuera, podría romper. No era fácil, pero estábamos en el proceso de construir algo, aunque no supiéramos exactamente qué forma tomaría. Algunas noches, Marguerite no podía dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había sido, lo que había hecho, lo que había perdido. La vergüenza, esa sombra de la que hablaba constantemente, volvía a invadirla, y yo no podía hacer nada más que estar a su lado, sin tratar de apurarla, simplemente esperando hasta que ella misma pudiera encontrar su propia paz. Una noche, mientras estábamos sentados cerca de la chimenea, escuché su voz suave, como si hablara consigo misma más que conmigo. «¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido?», me preguntó, sin mirarme, observando las llamas bailar ante nosotros. La pregunta me llegó con una suavidad que, sin embargo, estaba cargada de desesperanza. Sabía a qué se refería. Nos habíamos conocido en circunstancias tan inusuales, en medio de una tragedia y un sufrimiento, que la idea de un futuro normal parecía casi imposible de imaginar. Pero, sin embargo, había algo dentro de mí que aún creía en la posibilidad de redención. «Pienso en eso, pero de una manera diferente», le respondí después de un momento. «Pienso en lo que podemos hacer con lo que tenemos ahora, no en lo que podría haber sido. El pasado no lo podemos cambiar, Marguerite. Solo lo que hagamos a partir de aquí es lo que realmente importa». Marguerite cerró los ojos por un instante, como si esas palabras estuvieran tocando algo profundo en su corazón. Pero no dijo nada, solo dejó que el silencio entre nosotros se hiciera más palpable. Los días siguientes fueron diferentes, no en el sentido de que todo fuera perfecto, pero sí en el sentido de que había algo de serenidad en el aire. Durante nuestras caminatas, a menudo me sorprendía cómo Marguerite comenzaba a hablar más de sí misma, de su pasado, de sus temores y deseos. Era como si algo dentro de ella estuviera finalmente empezando a sanar, aunque no de forma inmediata ni sin dolor. Era un proceso lento, casi imperceptible para aquellos que no estaban tan cerca, pero que para nosotros era más que evidente. Una tarde, mientras paseábamos por un jardín cercano, Marguerite detuvo sus pasos y se giró hacia mí. Había algo en su rostro, algo que se mezclaba entre la duda y una fragua de decisión. «Sabes que en todo este tiempo, lo único que realmente he deseado es encontrar paz», dijo con voz quebrada. «No paz como la gente común, sino una paz profunda, que me ayude a entender que lo que he hecho, lo que soy, no me define. Pero no sé cómo alcanzarla». Era una confesión tan sincera, tan vulnerable, que por un momento no supe qué decir. Mi corazón se apretó, no solo por el sufrimiento que ella llevaba dentro, sino por la verdad de sus palabras. ¿Cómo podría una persona tan atrapada por su propio pasado llegar a encontrar la paz que anhelaba? ¿Cómo podría ella aprender a dejar ir todo lo que la mantenía cautiva en ese abismo de culpabilidad y dolor?
La paz no es algo que se pueda buscar de una sola vez, respondí, intentando ofrecerle consuelo. La paz es algo que se cultiva con el tiempo. Es una serie de pequeños momentos en los que te permites soltarte de lo que te pesa y te entregas a lo que es bueno y verdadero. Ella miró al suelo, como si mis palabras la atravesaran, pero también como si las dudara. Y, a pesar de que no podía ofrecerle respuestas inmediatas, sabía que lo que estábamos construyendo era un camino hacia esa paz. Aunque era incierto, yo estaba dispuesto a caminar junto a ella, sin prisa, sin esperar que todo se resolviera rápidamente. Lo intentaré, dijo finalmente, su voz llena de una determinación que rara vez le había oído antes. Lo intentaré por mí misma, por ti, y por lo que podamos llegar a ser. La tristeza seguía en su mirada, pero esta vez había algo nuevo. Era como si estuviera empezando a ver un atisbo de esperanza, aunque no fuera aún lo suficientemente fuerte como para disipar la niebla que la envolvía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una oportunidad real para sanar, que lo que parecía una cadena irrompible comenzaba a deshacerse poco a poco. Pasaron los días, y aunque Marguerite seguía luchando contra sus propios demonios, algo había cambiado. Ya no me sentía como un espectador distante de su sufrimiento, sino como alguien que compartía esa carga, alguien que podía ayudarla a reconstruir su vida. No era una tarea fácil, ni rápida, pero era una tarea que valía la pena, una tarea de amor y paciencia. De vez en cuando, en la quietud de la noche, se acercaba a mí, tomaba mi mano y, sin decir una palabra, me agradecía simplemente por estar allí. Esos momentos, aunque sencillos, eran los más valiosos. No necesitábamos hablar para entendernos, bastaba con estar juntos. El futuro seguía siendo incierto, y las sombras del pasado de Marguerite todavía rondaban, pero al menos, por primera vez, sentía que teníamos algo en lo que confiar, nuestra capacidad para seguir adelante, por más difícil que fuera. Y eso, en su esencia, era lo que más necesitábamos para seguir buscando la paz que tanto anhelábamos. Capítulo 12. Las semanas continuaron deslizándose, algunas más difíciles que otras, pero siempre acompañadas de esa tensión constante entre la esperanza y la realidad de lo que habíamos vivido. Cada día que pasaba, Marguerite parecía estar más dispuesta a enfrentar su pasado, aunque a menudo sus recuerdos la arrastraban hacia un lugar sombrío. Sin embargo, yo veía en ella algo diferente, algo que no se podía negar. Había una fortaleza que se estaba desarrollando, aunque aún no la reconociera completamente. Un día, al caminar por el campo, Marguerite se detuvo de repente, como si hubiera escuchado algo lejano. Un susurro de viento, tal vez, o el simple sonido de su propia respiración que parecía haberla transportado a un lugar lejano. Sus ojos brillaron con una luz extraña, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. A veces me pregunto si todo lo que he vivido realmente importa, dijo en un susurro, más para sí misma que para mí. He hecho tantas cosas, pero al final, ¿para qué? Me detuve y la miré, tratando de comprender la profundidad de su sentimiento. No era la primera vez que se cuestionaba el significado de su vida, pero esta vez había algo en su tono que me hizo pensar que estaba más cerca de una respuesta. Lo que has vivido te ha hecho quien eres, le respondí con calma. Nada de lo que has hecho es en vano, Marguerite. Lo bueno, lo malo, lo terrible y lo hermoso. Todo forma parte de ti. Pero lo que realmente importa es lo que elijas hacer con todo eso ahora. ¿Te quedarás atrapada en el dolor, o te liberarás de él? Marguerite me miró fijamente, como si estuviera midiendo mis palabras, como si estuviera evaluando si esas palabras eran realmente ciertas o simplemente algo que uno dice para calmar las aguas turbulentas. Sin embargo, no vi duda en su mirada. La lucha interna era evidente, pero también lo era su determinación. Por primera vez en mucho tiempo, veía algo que no había visto antes, un rayo de voluntad. Quiero liberarme, dijo, y esa fue la primera vez en mucho tiempo que sus palabras no sonaban a desesperanza. Había una fuerza nueva en ellas, un deseo real de cambiar. Los días siguientes fueron más tranquilos, aunque no sin sus dificultades. Marguerite comenzó a pasar más tiempo con ella misma, intentando encontrar la paz que tanto anhelaba. A veces, me la encontraba sentada junto a la ventana, mirando al horizonte con una expresión que no podría describir como tristeza, pero sí como reflexión profunda. Sabía que aún estaba luchando contra los fantasmas de su pasado, pero también sabía que ahora luchaba con una nueva perspectiva. Esa noche, mientras la luz de la luna iluminaba la habitación,
Marguerite se acercó a mí de nuevo, su rostro serio pero sereno. ¿Alguna vez has sentido que no puedes escapar de tus propios pensamientos? Me preguntó con una leve sonrisa triste. Sí, respondí, sin pensarlo demasiado. Todos lo hemos sentido en algún momento. Nuestros pensamientos pueden ser nuestra cárcel, y a veces, nos sentimos atrapados en ellos. Pero siempre hay una salida, aunque no siempre sea fácil de ver. Ella asintió lentamente, como si mis palabras tuvieran sentido, pero aún no las pudiera aceptar completamente. Sabía que la respuesta no era tan simple para ella. Las cadenas que la ataban a su pasado eran fuertes, y liberarse de ellas no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. Sin embargo, había algo en ella, algo que se estaba transformando de forma casi imperceptible, pero que estaba ahí, creciendo. No era solo su dolor lo que la definía, no era solo la culpa que había cargado por tanto tiempo. Había algo más, algo que había estado oculto por mucho tiempo, esperando ser liberado, su capacidad de amar y de perdonarse a sí misma. El camino hacia la sanación no era lineal, ni rápido. Había días en los que Marguerite recaía en sus viejos miedos, en las sombras de su pasado que no dejaban de acecharla. Y, por supuesto, había momentos de duda. Pero, al mismo tiempo, había algo más. Había momentos en los que se veía a sí misma con nuevos ojos, momentos en los que se permitía sentir gratitud por lo que aún le quedaba, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de amar, la oportunidad de vivir una vida más plena. Creo que estoy empezando a entender lo que significa perdonarme, me dijo una noche, después de una larga conversación sobre su pasado. No se trata de borrar lo que hice, sino de aceptar lo que soy ahora, de no permitir que mis errores definan todo lo que soy. Esas palabras, aunque sencillas, fueron un avance significativo para ella. En ese momento, supe que estaba dando un paso crucial hacia la paz que tanto anhelaba. Estaba aprendiendo a liberarse, a dejar ir lo que ya no le servía, a reconstruir su vida pieza por pieza. Pasaron algunos días, y la calma se asentó entre nosotros. Era un silencio cómodo, no el silencio de la incomodidad, sino el de la aceptación mutua. Aunque nuestras palabras ya no eran tan frecuentes, había una nueva comprensión entre nosotros. Cada día que pasaba, nuestra relación se fortalecía, no solo por el amor que compartíamos, sino por la verdadera amistad que estaba comenzando a florecer entre nosotros. Lo que Marguerite había logrado no era menor. Había comenzado a ver más allá de su sufrimiento. Había comenzado a ver que, aunque su pasado no podía cambiarse, su futuro aún estaba por escribirse. Y lo que decidiera escribir en ese futuro dependía de ella, de su voluntad de seguir adelante, de aprender a perdonarse, de aprender a vivir con lo que había sido y abrazar lo que podía llegar a ser. El viaje de sanación, aunque arduo y lleno de desafíos, estaba lejos de haber terminado. Pero en este capítulo de nuestras vidas, estaba claro que, aunque el camino era largo, al menos no estábamos caminando más en solitario. La esperanza, aunque pequeña, había encontrado un rincón en los corazones de ambos. Y eso, en su forma más pura, era lo único que realmente importaba. Capítulo 13. A medida que los días se deslizaban con la calma engañosa de un invierno que se alistaba para ceder paso a la primavera, Marguerite comenzó a enfrentarse a una nueva etapa de su vida. Ya no era la misma mujer que había llegado a ese punto de su existencia, marcada por el peso de las decisiones pasadas y los fantasmas que aún la atormentaban. Aunque su lucha interna no había desaparecido por completo, había algo en ella que había cambiado, una luz tenue pero constante que emergía entre las sombras. Era una tarde particularmente tranquila cuando el cambio en ella se hizo evidente. Había algo diferente en su manera de caminar, en la forma en que miraba al horizonte. Ya no buscaba respuestas en las esquinas oscuras de su alma, sino en la luz que empezaba a filtrarse a través de sus propios ojos. Creo que ya estoy lista, me dijo, como si hubiera llegado a una conclusión que ya llevaba mucho tiempo gestando. Lista para enfrentar lo que viene, lista para dejar ir todo lo que me ha frenado. No pude evitar mirarla, porque sabía que esas palabras no eran simples afirmaciones. Había algo profundo en su tono, algo que indicaba que, por primera vez en mucho tiempo, Marguerite había hecho las paces con su pasado. Aunque el camino hacia su sanación aún no era claro, había un brillo de determinación que no se había visto antes en su ser. Las semanas siguientes transcurrieron con una sensación de serenidad creciente. A veces, las sombras del pasado volvían a asomarse, pero ya no dominaban sus pensamientos. En lugar de huir de ellas,
Marguerite había aprendido a mirarlas de frente, como quien enfrenta a un viejo enemigo sin miedo, reconociendo su poder, pero sin dejarse dominar por él. Una tarde, mientras caminábamos por el campo, la conversación se tornó hacia el futuro, un tema que antes había evadido con rapidez. Ahora, sin embargo, parecía estar dispuesta a hablar de ello. Siempre temí lo que vendría, comenzó, mirando el camino que se extendía ante nosotros. Pero ahora creo que el futuro no es algo que deba temer. Es algo que puedo construir, algo que puedo decidir. No podía evitar sonreír. Las palabras de Marguerite eran un reflejo del progreso que había hecho, de todo lo que había superado. Había dejado atrás el miedo, o al menos ya no lo veía como un obstáculo insuperable. Estaba lista para tomar las riendas de su vida, para crear algo nuevo a partir de las cenizas de su pasado. Así es, le respondí con voz firme. El futuro es tuyo. Y puedes moldearlo a tu manera. Ya no hay nada que te impida ser quien realmente eres. Era curioso cómo las cosas podían cambiar. La mujer que había llegado a mí, llena de dolor y desconcierto, ahora se estaba transformando en alguien que, aunque no lo hubiera comprendido completamente aún, sabía que tenía el poder de cambiar su destino. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, una sensación de paz invadió mi corazón. Ya no era solo yo el que veía el potencial en Marguerite. Ella misma lo había comenzado a ver. Y eso, en sí mismo, era un logro significativo. Había encontrado la fuerza para enfrentarse a sus propios miedos y, lo más importante, había aprendido a aceptarse tal como era. Días después, durante una tranquila conversación en la casa, Marguerite comenzó a hablar más abiertamente sobre su pasado, algo que nunca había hecho antes. De alguna manera, parecía que estaba lista para compartir la verdad que había guardado tanto tiempo. Aunque sus ojos se llenaban de dolor al recordar ciertos momentos, también había una serenidad en su voz que antes no existía. He vivido con tantas mentiras, dijo, casi como si estuviera procesando sus pensamientos en voz alta. He mentido a los demás, y peor aún, me he mentido a mí misma. Pensé que si podía esconder mi dolor, si podía ocultar mi culpa, todo pasaría. Pero ahora sé que lo único que hice fue cargar con un peso aún mayor. Escuchar sus palabras fue un recordatorio de lo que la gente puede llegar a hacer cuando teme enfrentar la verdad. El miedo al rechazo, a la condena, a la incomodidad, puede llevar a las personas a crear una realidad falsa, una realidad en la que se protegen de los demás y, en última instancia, de sí mismos. Pero Marguerite había llegado a la conclusión de que la verdad era el único camino hacia la libertad. Creo que ya no quiero esconderme más, continuó, mirando al frente como si estuviera decidida a enfrentar lo que estaba por venir. Quiero ser honesta conmigo misma. Quiero dejar de vivir en la sombra de mi propio miedo. Las palabras de Marguerite fueron profundas y reveladoras. Al pronunciar esas palabras, parecía como si una pesada carga se estuviera soltando de sus hombros. Había dado el primer paso hacia una vida en la que la autenticidad, la honestidad y la aceptación de uno mismo ocuparían un lugar central. Aunque la lucha no había terminado, ese momento marcó un hito en el viaje de Marguerite. Estaba comenzando a entender que la verdadera libertad no se encuentra en escapar del pasado, sino en aceptarlo, en aprender de él y en usar esa sabiduría para avanzar. La vida no se trataba de borrar los errores, sino de aprender a vivir con ellos de manera plena, abrazando tanto las sombras como la luz. A medida que la conversación se desarrollaba, pude ver que algo dentro de ella había cambiado por completo. Había una nueva fuerza en su mirada, una que reflejaba no solo el deseo de ser mejor, sino la certeza de que ya era suficiente tal como era. Y en ese momento, entendí que Marguerite había comenzado a perdonarse a sí misma. La noche se cernió sobre nosotros, pero la atmósfera era tranquila, casi reconfortante. A medida que la luz del día se desvanecía, sabía que, aunque los desafíos continuaran, Marguerite había dado un paso esencial hacia la paz interior. Y, con ese paso, su vida comenzaba a tomar forma nuevamente, una vida que ella misma estaba moldeando, paso a paso, con amor y valentía. Capítulo 14. El tiempo había pasado, y con él, la transformación de Marguerite alcanzaba nuevas profundidades. Ya no era la misma mujer que había llegado a ese punto de su vida. El dolor y la tristeza, aunque aún presentes en ciertos momentos, ya no eran los maestros que guiaban su camino. Había encontrado la fuerza para mirar al futuro, para enfrentar las sombras de su pasado y, lo más importante, para tomar las riendas de su vida. Sin embargo,
el camino hacia la redención no es un viaje lineal. Las emociones de Marguerite seguían siendo intensas, y aunque se había liberado en muchos aspectos, los ecos de su historia seguían resonando en su corazón. A veces, en la quietud de la noche, podía sentir cómo las viejas cicatrices volvían a doler, como si el tiempo no hubiera sido suficiente para borrarlas por completo. A pesar de su progreso, aún había partes de sí misma que no había logrado sanar del todo. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín, me detuve para observarla. Estaba mirando el horizonte con una expresión profunda, casi como si estuviera buscando algo más allá de lo visible. Decidí no interrumpirla, pero mi silencio no pasó desapercibido. Al final, fue ella quien rompió el silencio, como si hubiera sentido mi mirada. A veces siento que nunca dejaré de cargar con ciertas cosas, me confesó con un tono melancólico, pero sin tristeza. A pesar de todo lo que he hecho, de todo lo que he cambiado, hay partes de mí que siguen siendo las mismas. Algunas cosas nunca desaparecen por completo. Esas palabras calaron hondo, porque entendí lo que quería decir. La vida no es un proceso de eliminación de todo lo doloroso, sino de aprender a vivir con lo que nos ha tocado. La sanación no implica borrar las huellas del pasado, sino aceptarlas, integrarlas en quienes somos, y aprender a caminar con ellas sin que nos definan. El dolor, la culpa, las pérdidas, todo eso puede ser transformado en sabiduría, pero nunca desaparece por completo. Y eso no es necesariamente algo malo. Lo sé, le respondí con suavidad. Pero lo que importa no es lo que llevamos con nosotros, sino cómo decidimos llevarlo. Podemos permitir que las cicatrices nos definan, o podemos elegir que nos fortalezcan. Marguerite me miró entonces, y por un momento, hubo una conexión silenciosa entre nosotros. Su mirada reflejaba un entendimiento profundo, como si hubiera comprendido algo que antes le había sido esquivo. Por fin, no veía sus cicatrices como una carga, sino como una parte de su historia, una historia que le había enseñado lecciones valiosas. Y aunque esas cicatrices nunca desaparecerían, ya no definirían su vida. Con el paso de los días, la relación entre Marguerite y yo se fue consolidando, pero también se volvió más compleja. La distancia entre lo que ella había sido y lo que quería ser seguía siendo un terreno difícil de navegar. No todo era sencillo. Había momentos en los que las sombras del pasado volvían a acechar, y Marguerite se encontraba a veces perdida en ellas, como si aún estuviera buscando su lugar en el mundo. Fue una tarde particularmente difícil cuando, mientras tomábamos un té en su salón, Marguerite se mostró más distante de lo habitual. Había algo en su comportamiento que me indicaba que había algo que no estaba bien, algo que no quería compartir, pero que la preocupaba profundamente. Sin embargo, no insistí. Sabía que, a veces, las palabras no son suficientes para liberar lo que está atrapado en el corazón de una persona. En silencio, le ofrecí mi apoyo. No a través de palabras, sino con mi presencia. No esperaba respuestas inmediatas, pero estaba dispuesto a escucharla cuando estuviera lista. El amor y la amistad, a veces, son los más poderosos remedios cuando las palabras no alcanzan. Y en ese momento, lo que más necesitaba Marguerite era saber que estaba acompañada, que no estaba sola. Con el tiempo, ella comenzó a abrirse nuevamente, pero de una manera diferente. Ya no hablaba de su dolor como algo ajeno a ella, sino como algo que formaba parte de su vida y que podía llevar con dignidad. Su lucha no era contra el pasado, sino contra la idea de que no podía ser feliz a pesar de él. Y esa lucha, aunque silenciosa, era la que finalmente la estaba llevando a la paz interior que tanto había buscado. A veces siento que no soy suficiente, me confesó una noche, mientras miraba el fuego crepitando en la chimenea. Pero luego recuerdo todo lo que he superado, todo lo que he aprendido, y me doy cuenta de que soy mucho más de lo que pensaba. Esas palabras fueron la confirmación de que, aunque el camino no hubiera sido fácil, Marguerite finalmente había encontrado la fuerza para aceptarse a sí misma. Había dejado atrás las expectativas de los demás y se había liberado de las cadenas del autojuicio. Ya no necesitaba la validación de otros, porque había aprendido a validarse a sí misma. A medida que el tiempo avanzaba, Marguerite comenzó a tomar decisiones que reflejaban esta nueva visión de sí misma. Ya no se dejaba llevar por las expectativas ajenas, sino que comenzaba a crear su propio camino, uno que reflejaba su autenticidad y sus valores. Ya no temía ser quien realmente era, y eso la hacía más libre que nunca. Y así, en esa noche tranquila junto al fuego,
supe que Marguerite había dado un paso final hacia la completa aceptación de sí misma. Había encontrado la paz, y con ella, la posibilidad de un futuro lleno de esperanza, sin importar lo que el pasado hubiera traído consigo. Capítulo 15. El final de nuestra historia no fue un final común, pues como suele ocurrir con las vidas que están llenas de emoción y contradicción, no hay un solo final, sino múltiples resoluciones entrelazadas. El destino de Marguerite no estuvo marcado únicamente por el amor que compartimos, sino por su propia capacidad de crecimiento, de transformar el dolor en lecciones y de encontrar paz en medio de la tormenta. En los días que siguieron, Marguerite comenzó a ocuparse de sí misma de una manera que nunca antes había hecho. Ya no se encontraba atrapada en los vaivenes de sus emociones, ni se entregaba a la autocompasión. Había logrado, por fin, entender que la felicidad no dependía de otros ni de las circunstancias, sino de la paz que uno puede encontrar en su interior. Y eso era lo que finalmente había alcanzado. Nuestra relación había sido una constante montaña rusa de emociones, de amores y desamores, de pasiones y desilusiones. Pero ahora, al mirar atrás, me daba cuenta de que todo ese caos había sido necesario. Cada momento de sufrimiento, cada lágrima derramada, había sido una semilla que había germinado en el corazón de Marguerite, transformándola en una mujer nueva. Había aprendido a mirar la vida con una mirada más clara, más serena, y por primera vez, entendía su propio valor. Una mañana, mientras paseábamos por el jardín de su casa, ella me miró con una sonrisa tranquila, una sonrisa que reflejaba una serenidad que no había tenido nunca antes. No era una sonrisa de victoria, ni de triunfo, sino una sonrisa de paz. Sabía que las luchas del pasado ya no la dominarían, que había superado las sombras que la perseguían. Creo que ahora soy una persona diferente, me dijo, y en su voz no había ni tristeza ni arrepentimiento. Solo una aceptación profunda de su historia, de su vida tal como había sido. He aprendido que no importa cuán difícil haya sido el camino. Lo que importa es lo que hago con ello ahora. Sus palabras resonaron en mí, porque entendí que, al final, todo se reduce a lo que uno elige ser, a cómo decide enfrentarse a la vida. Marguerite había elegido no dejarse definir por las circunstancias, por los errores del pasado ni por las expectativas de los demás. Había encontrado su propio camino, uno que la llevaría hacia un futuro que ella misma iba a construir con sus propias manos. Lo que más me impactó en ese momento fue cómo Marguerite, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado en su corazón una capacidad infinita de amor. No solo hacia los demás, sino hacia ella misma. Había dejado de ser una víctima de su pasado y había tomado las riendas de su vida con una determinación imparable. La vulnerabilidad que una vez la había hecho quebrarse, ahora era una fuente de fortaleza. Había aceptado su humanidad y había aprendido a amarse tal como era. A lo largo de los días siguientes, Marguerite continuó mostrando al mundo una versión de sí misma renovada. Ya no era la mujer que había sido, ni la mujer que había perdido su esperanza. Había crecido, y aunque los recuerdos de su vida anterior seguían presentes, ya no tenían el poder de herirla como antes. Había dejado de ser esclava de sus miedos y de sus errores, y en su lugar, se levantaba una mujer libre, dispuesta a enfrentar cualquier desafío con coraje y determinación. Finalmente, un día, mientras nos sentábamos juntos por última vez en su salón, Marguerite me miró a los ojos y me agradeció. No por lo que había hecho por ella, sino por haber estado a su lado cuando más lo necesitaba, por no haberla juzgado, por haberle mostrado el poder de la aceptación. En ese momento, entendí que no había hecho nada más que darle el espacio que necesitaba para encontrar su propio camino. Yo solo había sido un acompañante en su viaje, un testigo de su transformación. Gracias, me dijo con una sonrisa llena de gratitud. Porque sin ti, no habría sido capaz de ver lo que soy realmente. Y eso es lo más importante. Nos despedimos con un abrazo, sin promesas de futuros encuentros, pero con la certeza de que nuestras vidas ya no dependían de las decisiones del otro. Marguerite había tomado su destino en sus propias manos, y ya no necesitaba ser salvada, porque se había salvado a sí misma. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, iluminando el jardín con una luz cálida y dorada. Era el cierre perfecto para una historia que había sido llena de oscuridad, pero que ahora brillaba con la luz de la esperanza. Y así terminó nuestro viaje. No en una tragedia, no en una despedida definitiva, sino en un entendimiento profundo de que el verdadero amor no se trata de salvar al otro, sino de ayudarle a encontrar la fuerza dentro de sí mismo para salvarse. Y así,
Llegamos al final de este emotivo y transformador viaje a través de la historia de Marguerite Gautier, la Dama de las Camelias. Una historia que, aunque marcada por el dolor, la lucha y la pérdida, también nos deja un mensaje poderoso de redención, crecimiento y la capacidad humana para sanar. Una historia que, al final, nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la aceptación y el amor propio. Pero antes de despedirme, quiero agradecerte profundamente por acompañarnos en este recorrido. Si este relato tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre la vida, el amor y las decisiones que tomamos, no olvides apoyar este canal. Suscríbete a Audio Mentores, dale like a este vídeo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo contenido que tenemos preparado para ti. En Audio Mentores, estamos comprometidos con compartir los mejores relatos y enseñanzas, aquellos que pueden inspirarte a crecer, aprender y, sobre todo, conectar más profundamente con lo que verdaderamente importa. Recuerda que cada vez que apoyas el canal, no solo nos ayudas a seguir creando contenido de calidad, sino que te unes a una comunidad que busca reflexionar y enriquecerse con los grandes clásicos de la literatura. Así que no dudes en compartir este vídeo con tus amigos y seres queridos para que ellos también puedan sumergirse en esta fascinante historia. Gracias por ser parte de nuestra familia de oyentes. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando más historias que inspiran, enseñan y nos invitan a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. ¡Hasta pronto!